principio con las presentaciones de rigor. Acuérdense que en la página del curso está la bibliografía del módulo correspondiente y algo también muy importante para no hacer muy larga la sesión, viene las semblanzas curriculares de nuestros invitados y ponentes. Entonces ahí pueden, ahora sí que conocer vida y detalles de nuestras ponentes. Decía que qué bueno que Armando no vino, porque tengo la oportunidad de estar junto con dos colegas a las que particularmente quiero mucho. Y las quiero por dos cuestiones, porque además son amigas, con ellas he tenido oportunidad de introducirme a este tema de género. La doctora Ana Buquet, que estará la próxima sesión a cargo de la presentación y que por lo tanto no le vamos a presentar con detalles, pero he tenido oportunidad de trabajar y gracias a ella fue quien realmente me introdujo al tema de género y tuvimos al menos 8 meses de trabajo intenso en el programa universitario de género que todavía me siguen afectando mucho, ¿no? Ana, bienvenida, qué gusto tenerte en el curso. Y por otro lado, tenía aquí apuntado ¿Mi nombre? No tu nombre, tu semblanza en el curso. Bueno, en la página el currículum completo de la doctora Judith Zubieta está disponible. Judith forma parte del Seminario de Educación Superior y además de ser mi amiga y una colega, también tuve la oportunidad de, a través de la obra que ella ha producido en el área de género, relacionada con cuestiones del papel de la mujer en la ciencia, tuve oportunidad de introducirme en aquellos meses que tuve la oportunidad de trabajar en el PUEG y a partir de ahí he tenido la oportunidad de conocer la obra de Judith. Actualmente es funcionaria de esta universidad, titular de una de las áreas más importantes del primer tema que vimos, lo de inclusión y adquisición, de la CUAED. Y bueno, vean la página, viene el currículum, porque aquí me prepararon el currículum y no, se me perdió, no sé manejar la Mac. El tema ya lo hemos planteado, la equidad de género en la universidad, en el contexto del tema general, el compromiso social de la universidad. Tengo la impresión de que a lo largo de estas sesiones hemos ido descubriendo carencias en la universidad, ¿sí? Aunque no era el propósito, gradualmente hemos visto lo que hace falta. Tengo la impresión que con este tema vamos a poder redondear estas ideas que han estado surgiendo en las discusiones con ustedes, ¿sí? Que hace falta, como lo comentábamos, hubo uno de los temas del curso que era la universidad que hace falta o la que queremos. Me da la impresión de que nos faltó hacer hincapié en estos temas. Y creo que a partir de estas presentaciones tenemos una mejor idea de esta universidad que queremos, que nos hace falta. Y uno de los temas fundamentales es el de género. Y qué mejor que tener a dos expertas en este módulo. Entonces, con ustedes, Judith, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, qué amable, muchas gracias. La verdad es que cada vez que me han invitado a participar en este curso interinstitucional, esta no es la primera vez que vengo, pues descubro nuevas cosas y encuentro nuevos sentidos también para el trabajo que realizamos. Yo les voy a contar hoy un poco cuál es el panorama de la participación o de la presencia de la mujer en la educación superior y como decía en el planteamiento del módulo 4 vamos a hacer también un brinquito al tema de ciencia, tecnología e innovación porque es importante ver si hay diferencias realmente entre dos generaciones, porque estamos hablando propiamente de dos generaciones cuando pensamos en las estudiantes que están haciendo una licenciatura, por ejemplo, que no todas las universidades ofrecen educación media superior, pero
pues dejarían de ser universidades si no ofrecieran educación superior. Entonces, para arrancar con educación superior, pero también para ver la población que guía nuestros procesos de aprendizaje, digamos que son nuestros académicos o los académicos de las universidades, de las instituciones de educación superior. Entonces yo he preparado una presentación que me debe llevar más o menos como una media horita para abrir paso a preguntas y a lo que yo espero que sea una discusión muy rica en donde pues todos podamos formularnos pues por lo menos un punto de dónde pararnos para hablar del compromiso social de la universidad. Porque el compromiso social de la universidad no puede ser con la mitad de la sociedad o con un poquito menos de la mitad de la sociedad si consideramos que las mujeres somos un poquito más de la mitad. Entonces, si vamos a hablar de los compromisos sociales de instituciones educativas como el concepto de universidad, pues necesariamente tenemos que revisar si estamos siendo incluyentes. Y yo espero que después de esta plática ustedes tengan claro cuál es la respuesta a esta cuestión de la inclusión. ¿Somos incluyentes? ¿Son incluyentes las universidades? Bueno, pues lo vamos a empezar a ver. Cuando nosotros pensamos en las universidades hoy en día, en realidad las pensamos en muchas ocasiones como vehículos transformadores, ¿no? O por lo menos con el potencial de transformar una realidad. Una realidad que en nuestro país, pues la verdad es que hoy en día está caracterizada por muchas situaciones y por muchos factores muy poco halagüeños y algunos de ellos muy elocuentes. Pero en general lo que pensamos es que las universidades son esas instituciones que con mayor certeza nos van a permitir transitar hacia una sociedad del conocimiento. Y yo no sé cuánto aquí hayan ustedes revisado o visto bibliografía que hable sobre sociedad del conocimiento, pero pues desde la prensa, sin mencionar desde luego publicaciones especializadas, cada vez más oímos hablar de esta sociedad del conocimiento que se caracteriza por estos elementos, ¿no? Estos que aparecen en esta diapositiva. Mujeres y hombres con la misma oportunidad de participar y de beneficiarse de la información y el conocimiento, de los recursos, de las oportunidades y también del desarrollo y de las aplicaciones de las tecnologías, y podemos pensar desde luego en las TIC, que son las que tenemos más a la mano, pero también podemos pensar en todos los desarrollos tecnológicos que hoy en día invaden nuestra vida, nuestra casa, hasta nuestra bolsa, ¿no? Tenemos una cantidad de cacharros en la bolsa que en realidad hace 30 años jamás lo hubiéramos pensado. Entonces, si nosotros pensamos que la universidad es una institución que nos va a permitir transitar hacia la sociedad del conocimiento, pues uno pensaría que cumple justamente con estas características, que nos va a garantizar por lo menos una equidad en el acceso a oportunidades. Y desde luego de las primeras oportunidades o de las primeras cosas que la universidad hace, pues es educarnos. Educar a todos los estudiantes, a todos los jóvenes y algunos no tan jóvenes que acudimos a ella en busca de respuestas, porque yo creo que no solamente acudimos y nos acercamos a las universidades en busca de títulos y de papeles, sino que estamos persiguiendo cierto tipo de formación, ciertos conocimientos y respuestas a preguntas que a lo largo de nuestra formación previa nos hemos venido planteando. Entonces, la educación a mí me parece que es una de las vías más importantes para poder hablar de una equidad en la participación de hombres y mujeres, pues prácticamente en cualquier esfera de la vida actual. Y desde luego no tenemos que olvidar que desde la infancia los procesos de socialización y la misma educación
primaria o la de preprimaria, si estamos empezando con la formación formal, que es la primaria, van operando como mecanismos de orientación vocacional. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, podemos pensar en los procesos de socialización, la familia. Muchos de nosotros tenemos, ya no tanto en las generaciones de ustedes, pero en la mía, sí, muchas veces optábamos por estudiar una carrera porque nuestro papá había sido médico, abogado, dentista o algo por el estilo. Entonces había una serie como de presiones sociales que lo inclinaban o lo iban orillando a uno a tomar ese tipo de decisiones vocacionales. Pero también por otro lado, la educación va operando también como un mecanismo de orientación vocacional, en tanto que en el salón de clase, y eso está muy estudiado, por ejemplo, en las clases de matemáticas, los profesores, y no dudo que sea de manera inconsciente, alientan más la participación de los niños que de las niñas. Eso está estudiadísimo. Si a alguno de ustedes le interesa, con mucho gusto le paso bibliografía. Por correo electrónico me la solicitan y yo se las mando. Entonces, los procesos mismos que deberían de estar abriéndonos nuevos horizontes, nos vuelven de repente muy parcial la visión que podemos tener de lo que va a ser nuestro futuro profesional. Y entonces, con ese tipo de estímulos o de desestímulos, nos desincentivan, digamos, para estudiar cierto tipo de carreras, o porque algunas son absolutamente masculinas, o porque otras percibimos que pues no tienen un mercado laboral tan importante. Yo recuerdo como una muy querida amiga mía que estudió medicina, cuando la hija le dijo que ella quería estudiar geografía, ella le dijo, su respuesta en automático fue, no vas a pasar de maestra de secundaria, como si eso fuera un insulto o como si eso fuera realmente una limitación. Entonces, como les digo, las percepciones, los procesos de socialización y los mismos sesgos que niñas y niños van recibiendo desde la primaria y posteriormente ya adolescentes y ya más jóvenes, van definiendo o van marcando cuáles son las carreras, las áreas, las disciplinas en donde una mujer pareciera desenvolverse mejor que un varón. Y fíjense ustedes, más adelante les voy a mostrar cifras más actuales, pero vamos a empezar a hablar de la población femenina en la Universidad de México en 1910. Ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, yo se los voy a platicar. El porfiriato es una época en realidad muy oscura para la emancipación de la mujer. Es una época en la que, pues, si no nos queda de otra, vamos a abrir un poquito la educación para que asistan mujeres. La verdadera revolución educativa en México, que ya empieza a incorporar a la mujer de manera seria, sostenida, de convencimiento, es la cardenista. Pero bueno, no por hablar mal de nadie, pero el propio Justo Sierra, que en esta universidad veneramos y que le reconocemos muchos aciertos en su pensamiento, era una persona que pensaba que las mujeres estábamos mejor en nuestras casas. Y pues bueno, si ya teníamos que estudiar, pues que fuéramos maestras. Que era un poco, o es un poco lo que este cuadrito nos está diciendo. Fíjense ustedes cómo todas estas profesiones o carreras están vinculadas con actitudes o con cualidades que de manera tradicional le vamos asignando a las mujeres, ¿no? Entonces, desde luego, reforzando el estereotipo de lo que puede y debe hacer una mujer. Cuidar de la salud. Ahí está la enfermería.
El magisterio, pues si les enseñamos a nuestros hijitos, ¿por qué no les vamos a enseñar a los hijitos de los demás? Ahí están las maestras, la escuela normal. La música, claro, pues es muy mono que una mujer toque el piano y que toque un violín y que se entere y que le guste la música. La medicina que vuelve a ser este cuidado de la salud, pero pues ya con porcentajes mucho más pequeños, la odontología, que no es otra cosa que la salud bucal, la veterinaria, que no es otra cosa que la salud de nuestras mascotas, el cuidado de los animalitos. La pintura, pues también es muy mono y muy femenino que uno esté con una paleta pintando. Y finalmente, ahí ya empieza una cierta, digamos, apertura las leyes, la jurisprudencia. ¿Y por qué la jurisprudencia? Pues porque empieza a haber mujeres interesadas o comprometidas con la defensa de otras personas, de otros congéneres. Pero en realidad, esta educación en esta época, en la época de la Revolución Mexicana, es una educación pues muy tradicional. Por más libertaria que sea la tradición mexicana, digamos, y en verdad el liberalismo mexicano ha estado caracterizado por una apertura a muchos marcos, a nuevas ideas, al pensamiento, el positivismo, en fin, en donde uno vería pues que no hay razones para excluir a la mujer, pero no es sino hasta el cardenismo en verdad cuando la mujer empieza a tener acceso a la educación, ya no para pues tener algo que hacer, sino para convertirse en ciudadano. Entonces, el papel de la educación en la construcción de la ciudadanía se vuelve muy importante y entonces ahí ya se empieza a rescatar el valor de la mujer, primero como ser humano y segundo como ciudadana. Fíjense ustedes, para el 39, a pesar de que las carreras que siguen teniendo el mayor número de matrícula son el magisterio, la enfermería y la música, después ya empezamos a tener con poquitos porcentajes, pero empiezan ya a aparecer otro tipo de profesiones. Químico, farmacéutico, fíjense ustedes, ¿quién lo iba a pensar? Auxiliar de farmacia, arqueología, historia, contador, que son profesiones que en realidad no ponían en tela de juicio el prestigio de una mujer o su nombre, digamos, el nombre de su familia. Entonces, es en esta época o a partir de esta época en donde la educación de la mujer sí empieza a tener un efecto emancipador, en tanto que ya se le reconoce con ciudadanía. Pero pareciera, si ustedes se dan cuenta, que seguimos con el magisterio, que seguimos, y ahorita que vean las cifras de hoy en día se van a ir de espaldas, pareciera ser que en realidad esto de ser maestra es como el destino manifiesto de todas las mujeres, ¿no? Tenemos que enseñar, punto, ¿no? No se rían. Fíjense ustedes cómo está la composición de la matrícula a nivel licenciatura por área de conocimiento. La que se lleva las palmas, educación y humanidades, ¿no les digo? ¿No? Ahí estamos, nos gusta la educación, nos gusta la pedagogía, nos gusta la psicología educativa. Son campos en realidad que parecieran que nos vienen de natural, de suyo, muy propios, muy cercanos. Seguidos, como ustedes verán, aquí lo que tenemos es una comparación de la matrícula entre el 1990 y 2012, entonces viene seguido de las ciencias de la salud. ¿Ven cómo seguimos? Tendremos muchas más carreras en estas disciplinas, pero sigue siendo la enseñanza del
conocimientos y buenas costumbres, si se puede, después el cuidado de la salud, posteriormente nos pasamos a ciencias sociales y administrativas, seguidas después de ciencias naturales y exactas, más naturales que exactas, porque en ciencias exactas, en física y en matemáticas, sí de por sí hay un muy bajo número en las matrículas de nuestro país, tanto de hombres como de mujeres. En el caso de las mujeres prácticamente estamos perdidos. Después seguido por ingeniería y tecnología, y en un país de ¿qué es la última cifra? 116 millones de habitantes. Resulta que las ciencias agropecuarias siguen estando olvidadas, como el campo. Y esta, que es una tragedia para nuestro país, también se ratifica cuando uno analiza las cifras del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, no solamente no tenemos muchas licenciaturas que aborden desde diferentes perspectivas, si ustedes quieren incluso multidisciplinarias, el tema de la producción del campo, de la producción de alimentos, sino que encima pues maltratamos al campo y no hacemos políticas ni programas que permitan que la población que vive en áreas rurales se quede, se arraigue ahí y reciba educación pertinente a sus lugares y a las vocaciones de estos estados o de estas regiones. Entonces, pues bueno, no solamente es grave ver cómo se distribuye la matrícula de licenciatura, sino que también es grave ver, a pesar de que vemos un crecimiento en la presencia femenina, en todos los casos las cifras de 2012 son mayores que las del 1990, pero aún así empezamos a ver que sigue habiendo los mismos sesgos que teníamos a principios del siglo pasado. Fíjense ustedes cómo es en el posgrado, más o menos igual. El primer lugar, educación y humanidades. El segundo lugar, ahí ya un poquito más empatado, ciencias sociales y administrativas, ciencias naturales y exactas, que como decía yo antes, son más naturales que exactas, ciencias de la salud, seguimos con el cuidado de la salud, el cuidado de la familia, en fin. Y posteriormente ingeniería y tecnología, en donde ya vamos teniendo nuevas ramas de la ingeniería que no tienen los sesgos de los estereotipos del pasado, de que una mujer, pues ni modo que sea ingeniera civil. En cambio ahora, con muchas de las ingenierías nuevas que se imparten en las escuelas y facultades de ingeniería, como ingeniería en sistemas, ingeniería en computación, esas no nacieron, digamos, con la etiqueta, con el sesgo de ser profesiones absolutamente masculinas. Pero la distribución más o menos es la misma entre licenciatura y posgrado. Entonces uno dice, bueno, en realidad, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Realmente, ¿qué hay en la mujer que nos inhibe o que inhibe que nuestras vocaciones se desplieguen con la amplitud y con la diversidad con la que se despliegan en los varones? ¿O qué es lo que hay en las universidades, hablando de los compromisos sociales de la universidad, que hacen que la mujer no tenga esa variedad de opciones igual que sus compañeros varones? Y bueno, lo que tenemos en realidad son barreras de tipo social, como dice aquí, relacionadas con las oportunidades educativas, con los estereotipos, ya sean conscientes o inconscientes, porque en verdad eso no necesariamente lleva consigo un proceso de racionalización de las cosas que tomamos como verdades y que no cuestionamos, ¿no? Sobre las capacidades de las mujeres y sobre el trabajo femenino, desde luego. Pero pues eso no es otra cosa que una manifestación de un montón de perjuicios y de muchísimas percepciones sesgadas sobre las posibilidades de la mujer. Pero también tenemos barreras estructurales. Y tenemos barreras estructurales en donde intervienen las instituciones
y en particular instituciones en donde se realizan prácticas de tipo corporativo que desde luego afectan el desarrollo de la mujer. Muchas universidades confesionales hacen eso. Establecen una serie de barreras de carácter estructural, pues que es muy difícil sobreponerse, que es muy difícil superar. Y también hay barreras gubernamentales, ya sea por acción o por omisión, pero en realidad estas barreras gubernamentales que radican en que muchas veces lo que tenemos son normas, lineamientos, hasta leyes que asientan y afirman la equidad en el acceso, en las oportunidades de hombres y mujeres para la educación, pero a la hora de la verdad no se cumplen. Y muy infortunadamente vivimos en un país en donde es más fácil encontrar cómo darle la vuelta a una ley y no cumplirla que cómo hacerle para realmente cumplir lo que la ley dice. Y en materia de equidad de género, la verdad es que tenemos marcos normativos el próximo viernes la doctora Bouquet va a hablar de eso. Tenemos muchas veces marcos normativos que son verdaderamente ricos, verdaderamente integrales, modernos, de avanzada, y sin embargo, muchas veces no funcionan, no operan, pues porque no hay rigor cuando se ponen en marcha ciertos programas, porque hay de repente también lagunas, ausencias de claridad, falta información estadística. Fíjense ustedes que cuando yo empecé a trabajar con el tema de género, yo tuve que hacer verdaderos esfuerzos para conseguir información que estuviera desagregada por sexo. Ojo, dije sexo, no dije género. Entonces, después vamos a retomar la diferencia entre sexo y género. Pero las estadísticas normalmente vienen como un todo, ¿no? En bloque. Y entonces uno tiene que pedir favores personales. Y por suerte en mi pasado medio demográfico, yo tuve oportunidad de conocer a mucha gente del INEGI, de la Dirección General de Estadística y del Consejo Nacional de Población. Y entonces, pues bueno, esos favores, digamos que eran atendidos con algún tipo de retraso y de renuencia, pero eran atendidos. Pero ¿por qué un país tiene que contar con estadísticas desagregadas por sexo? Por favor, cuando deberían de ser, si estamos en una época de la transparencia, en donde queremos que en realidad todos los procesos sean clarititos, pues debería de ser una obligación, sobre todo de todas las entidades gubernamentales. Y sin embargo, pues parte por miedo a no mostrar esta falta de cumplimiento de los ordenamientos a los que ellos deben de estar sujetos o por los que deben estar regidos, pues también hay una cuestión en la que pues no importaba hacer esa desagregación por sexo, porque pues pocas personas la trabajaban, entonces ¿como para qué? Por suerte, hubimos algunas mujeres y también debo decir algunos colegas varones, y aquí el doctor Martínez Stack es otro de los estudiosos del tema de género, por culpa de nosotras, que nos han ayudado a empujar y a obligar y a exigir que todas las estadísticas se presenten con desagregación por sexo. Y decía yo que no es lo mismo sexo y género. ¿Alguien le gustaría decirme por qué? ¿Qué cosa es sexo y qué cosa es género? Sexo es como por las características físicas. Biológicas. Y género es por las características culturales. Género es una construcción social que nos permite establecer comparaciones entre hombres y mujeres. Digamos que de una manera suavecita y coloquial, así se los pongo. Sexo es una condición biológica, género es la construcción social que hacemos al comparar la situación de hombre
de hombres contra la situación de las mujeres en determinadas variables o terrenos, ¿no? Como en este caso la educación. Entonces, en realidad lo que estábamos viendo son muestras o resultados de dos procesos de segregación, como señala la literatura. Por un lado, se habla de la segregación vertical, en donde, pues como su nombre lo dice, pensamos en una estructura piramidal, en donde los niveles más altos se encuentran en la cúspide, los niveles más bajos son la base, que normalmente es mucho más ancha que la cúspide, que es angosta, que es ligera. Entonces tenemos estructuras piramidales. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, que hay muchas más mujeres en licenciatura que en posgrado. Ese es un tipo de segregación vertical. Otro tipo de segregación vertical se ve, por ejemplo, cuando uno analiza la estructura laboral de las mujeres al interior de las universidades. Con toda claridad, sin necesidad de rascarle demasiado, uno ve que la máxima categoría y nivel de un profesor o investigador, por ejemplo, en nuestra universidad, es la de titular C. Ahí es donde menos mujeres hay. Y en las categorías más bajas es donde más mujeres abundan. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese tipo de segregación, hablamos de segregación vertical, pero también, como ya vimos, tenemos una segregación horizontal. Y en esta segregación horizontal, en realidad lo que vemos es justo estas diferencias, por ejemplo, en las concentraciones de la población femenina según las disciplinas. ¿Por qué hay muchas menos mujeres en ingeniería y en ciencias agropecuarias que varones? Bueno, pues parte por las barreras que ya acabamos de revisar, pero pues desde luego también hay por mecanismos, por patrones, por conductas que hemos venido heredando pues desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, muchas explicaciones hablan por ahí. Para el caso de la segregación vertical, la literatura habla de dos analogías, digamos. Una de ellas es el techo de cristal. El techo de cristal es este techo que no se ve, es transparente, pero nos impide el ascenso a partir de cierto momento. Entonces, como su nombre lo dice, en realidad es muy gráfica la denominación, ¿no?, del techo de cristal. Pero hay también otra versión que dice que también hay un piso pegajoso. ¿Qué quiere decir esta referencia, digamos, a un piso pegajoso? En un piso pegajoso a uno le cuesta mucho trabajo zafarse, ¿no? Salir a otro estadio distinto. Entonces, eso es lo que muchos autores han demostrado que sucede, por ejemplo, en la carrera académica, en donde las mujeres llegan hasta cierto nivel y no necesariamente porque inmediatamente arriba de ellos haya un techo de cristal, las mujeres ya no hacen nada por superarse o por avanzar, digamos, en el escalafón, porque eso significa entrar en una competencia con los colegas varones que en general es bastante desigual. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tenemos una edad reproductiva, porque las mujeres generalmente cuando pasamos la edad reproductiva nos tenemos que encargar de los hijos, y cuando dejamos de encargarnos de los hijos nos empezamos a encargar de nuestros padres. Entonces son condiciones muy distintas sociales que afectan la vida laboral de las mujeres y que operan al interior incluso de establecimientos tan, pues yo diría, tan libres de muchos sesgos como son muchas universidades. Y sin embargo, ahí están. Entonces, pues es más fácil decir, yo me quedo donde estoy, aquí estoy cómoda, no me exigen mucho más, no tengo que batirme con mis colegas varones, con lo que yo tengo en realidad, con eso, la verdad es que la llevo bien, ¿para qué me despeino?
Ese es el piso pegajoso. Y el otro, el techo de cristal, en donde aunque quiera, hay un momento en donde ya me va a costar muchísimo trabajo avanzar. Y eso también pareciera ser la situación de algunos posgrados. Ya estamos viendo una mayor participación de la mujer en las especializaciones. Estamos viendo una mayor presencia femenina en el nivel maestría, pero todavía no en el doctorado. Ese es otro ejemplo de segregación vertical, donde, pues realmente hacer un doctorado pues está muy complicado, es mucho tiempo, quién sabe si voy a poder, en qué lo voy a hacer, en fin, las razones que ustedes quieran, que operan como frenos en el avance digamos, en el sistema educativo nacional de las mujeres. Y los hombres generalmente no se lo preguntan o no se lo preguntan con estos matices, con estas condiciones y con estas características. Pero en realidad lo que subyace a este tipo de segregación, ya sea vertical o horizontal, es que no hay equidad en el acceso a oportunidades. Si ustedes revisan, por ejemplo, las estadísticas pues de la educación primaria, desde ahí se empieza a ver. A pesar de que van cada vez más niñas, el porcentaje del total de niñas sigue siendo pequeño, mucho menor del 60%. En cambio, para los niños, digamos que la educación primaria es prácticamente universal. La escolaridad promedio de México es 8.6 años. Esto es secundaria incompleta. Para el caso de las mujeres, es menos. Entonces, entre el menos de las mujeres y el un poquito más de los varones, el promedio se queda en 8.6 años. Entonces, sí vemos cada vez un mayor número de niñas que van a la primaria, cada vez vemos a más niñas que van a la secundaria, que vienen a las aulas de la universidad. Pero si contamos el grupo de edad en el que ellas pertenecen, vemos que representan un porcentaje que sigue siendo pequeño. Entonces, uno pensaría, bueno, ¿cómo es posible que un país se dé el lujo de desaprovechar los recursos humanos, pues que ahí están, con un potencial de desarrollo, de crecimiento, de aportación enorme? Pues bueno, lo que ha sucedido es que a pesar de que hemos venido, y yo sí lo tengo que reconocer, mejorando el marco normativo, el marco legal que rige la educación, la ciencia y la tecnología, no voy a hablar de esta reforma educativa, que yo todavía no le encuentro la parte educativa, pero si hablamos de las políticas públicas en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación, con toda claridad, pero en cuanto las revisamos, nos damos cuenta de que nunca han incorporado la perspectiva de género. Nunca se han dado cuenta de las diferencias que operan, como decíamos antes, tanto en lo social como en lo formal, en las estructuras del sistema educativo mexicano, que inhiben que las mujeres tengan el mismo tipo de oportunidades, y que entonces las políticas y los programas puedan atender a este tipo de necesidades diferentes. Como les decía yo, realmente yo creo que en todos los espacios universitarios podemos ver que hay muchas mujeres muy valiosas. Hay mujeres que son garbanzos de a libra, que han llegado a los máximos niveles de reconocimiento, con unas trayectorias impecables. Pero si nosotros vemos los números, digamos, el grueso de la población, no es tan fácil distinguir estos garbanzos de a libra. Y entonces podemos afirmar
que hay una gran discordancia entre la cantidad de mujeres capacitadas y la calidad de los empleos que ocupan. Y como decíamos antes, también la percepción del mercado laboral actúa en muchas ocasiones como un orientador vocacional. Entonces, si yo veo que por ahí no me va a ir muy bien, o porque está muy competido, o por lo que ustedes quieran, o por experiencias de las que hemos escuchado en casa entre los amigos, pues entonces no le voy a entrar. Y eso pues, no es otra cosa que un enorme derroche de una economía nacional, porque estamos desperdiciando muchos talentos que seguramente podrían hacer, yo no digo que todos, no todos nacimos para hacer todo, pero mientras las mujeres no tengan las mismas oportunidades que tienen los varones, pues en realidad este país se está perdiendo del talento de la potencial equivalente a esa mitad de la población, ¿no? Y bueno, algunos autores, algunas explicaciones que yo he leído en la literatura hablan de que lo que pasa es que maduramos de manera distinta. Y a este proceso de maduración, digamos, intelectual o académica, está asociado los periodos de reproducción. Pero pues, ¿cómo le hacemos? Yo creo que habríamos muchas mujeres que diríamos, si me puedo ahorrar la paridez, me la ahorro, ¿no? Échensela ustedes. Y sin embargo, pues no se puede. Y las edades reproductivas son justamente las edades de formación, que también son las edades productivas, por cierto. Entonces, ¿cómo embonar todas estas cargas por un lado o responsabilidades por otro u oportunidades cuando la realidad misma no me está abriendo todas las puertas? Entonces, yo creo que esta subrepresentación, este subempleo y esta subvaloración de las mujeres, pues son un desperdicio. Son un desperdicio para países como México, en donde me parece que podríamos estar muchísimo mejor. No solamente porque tenemos una, pareciera, ¿no?, los números así lo indican, una vocación magisterial o una vocación del cuidado de la salud, sino porque se han abierto un montón de nuevos campos y además cada vez son más necesarios los enfoques multidisciplinarios que nos permiten abordar ciertas problemáticas y las visiones de hombres y mujeres ante determinadas problemáticas son distintas. Fíjense ustedes que cuando yo empecé a trabajar en esto, un día me encontré con un biólogo muy reconocido que se llama Jorge Soberón. Fue investigador creo que ahora vive en el extranjero, se lo llevaron. Pero fue un investigador muy distinguido del Instituto de Ecología de la UNAM, fue el primer presidente de la CONABIO, la Comisión Nacional para la Biodiversidad. O sea, un tipo realmente muy distinguido, muy reconocido. Y entonces un día, platicando con él, le dije, pues es que fíjate que estoy haciendo algunos análisis con perspectiva de género. Me dice, ¿y por qué estás haciendo eso? Pues porque a mí me ha llamado mucho la atención, en particular en matemáticas, a pesar de que hay pocas mujeres, las pocas que hay en general no trabajan el tema de topología, por ejemplo. Entonces dije, bueno, ¿cómo se da al interior de una misma disciplina también cómo están operando mecanismos de segregación, ¿no? Entonces, que las mujeres no le entran a la topología y se quedan con álgebra o con combinatoria o con otros temas, digamos, de la matemática. Y me dice, ay, pues yo nunca me lo había imaginado, pero lo que sí te puedo decir es que yo he advertido que las investigadoras del Instituto de Ecología tienen proyectos de investigación muy distintos de los investigadores, y no solamente son los proyectos y las hipótesis de investigación, sino incluso la manera de abordar los temas que están investigando. Pues como que estuvimos trabajando como 3 o 4 años en una comunidad en el estado de Michoacán.
en donde no entendíamos por qué en una comunidad tenían mucha mayor producción del mismo producto agrícola, no me acuerdo si era sorgo o cebada, que en otra comunidad con terrenos y con condiciones más o menos similares. Hasta que yo invité a una de mis estudiantes doctorales, mujer, a incorporarse al proyecto, y ella se puso a platicar con las señoras que eran las que seleccionaban las semillas. En uno de los pueblos, las señoras seleccionaban las semillas, en el otro, las señoras hacían tortillas. Entonces, en donde se seleccionaban las semillas, había una mayor producción. Jamás se lo había él imaginado, digamos, como una variable que estuviera incidiendo en la producción de una región, y lo vino a encontrar una mujer que se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y cómo le hacen? ¿No? Una vez compran las semillas o ustedes las guardan, ¿cómo es todo el proceso de hacerse de las semillas previo, digamos, a la siembra de las mismas? Y se encontró con eso. Entonces, efectivamente, cada vez hay una mayor documentación de las cosas diferentes y de los abordajes diferentes que tenemos hombres y mujeres cuando hacemos ciencia y cuando nos enfrentamos ante un problema de índole laboral, ante un problema de índole incluso escolar. Entonces, estas diferencias, digamos, no equidad en las oportunidades, esta subvaloración, esta subrepresentación de las mujeres, también va minando nuestro espíritu aventurero y nuestras ganas de transformar la realidad. Y entonces hay muchas encuestas que se han hecho sobre todo en los Estados Unidos y en algunas regiones de la Unión Europea, en donde ellos han demostrado que el grado de satisfacción de las mujeres con su trabajo es inferior que el de los señores, pues justamente porque todo el tiempo tiene uno que estar demostrando que sí vale, o que vale igual que los colegas varones. Fíjense ustedes cómo es. Yo sé que no pueden ver con precisión las gráficas, pero sí pueden ver los colores, y por eso los puse contrastantes. Las mujeres son los anaranjados, los hombres son los de negrito, y entonces esta es la serie desde 1990 hasta el 2012 del Sistema Nacional de Investigadores. Números globales. Pues ya, sin necesidad de rascarle más, ya nos está diciendo bastante, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Que a la hora de entrar a formar parte de una población académica, a la hora de tratar de ejercer, digamos, como investigadores en alguna institución, estamos demostrando, algunos dirían, estamos sacando el cobre, pero no. Lo que estamos demostrando es que hemos tenido una cantidad de obstáculos previos, que por eso hay muchas menos mujeres. Si las mujeres no tenemos el mismo acceso a la educación, ¿cómo vamos a tener el mismo acceso a la ciencia y a la tecnología, mucho menos a los empleos relacionados con ciencia, tecnología e innovación? Y esto lo corroboramos cuando vemos la distribución según categorías del Sistema Nacional de Investigadores. Aquí nuevamente estoy comparando el 90 con el 2012, y lo que tenemos es los hombres en los dos casos, 90 y 2012, muy arriba de las mujeres, pero pues fíjense ustedes, conforme aumenta la categoría, aumenta el prestigio, aumenta la beca que uno recibe, hay menos mujeres. Esta es discriminación. Esta es segregación. Esta es una evidencia más de segregación vertical. Candidatos son los jóvenes. Luego sigue el nivel 1,
superior el nivel 2 y el último nivel es, el último nivel es el de los eméritos, pero prácticamente todos, todos los eméritos fueron SNI 3 antes de ser eméritos. Y fíjense ustedes cómo se comportan las gráficas. Ha variado mucho la situación en el tiempo, en estos 22 años, pues ni tanto, ¿verdad? Ni tanto. Y sin embargo, aquí estamos de necias, la doctora Buquet y yo, en la academia. Y fíjense ustedes también cómo es la segregación horizontal, esta que tiene que ver con las disciplinas. Estas son hombres y mujeres, esto es nada más 2012, y entonces en humanidades y en ciencias de la conducta, ahí estamos muy parejitos. Entonces, que no me vengan a decir de la feminización de las humanidades o la feminización de las ciencias de la conducta. Ahí estamos a la par. La brecha empieza a agrandarse cuando nos vamos a disciplinas menos estereotipadas, como medicina y ciencias de la salud, en donde desde luego entra todo lo que tiene que ver con cuidados de la salud. Después biología y química, el siguiente segmento son ciencias sociales, después está biotecnología y ciencias agropecuarias, el penúltimo son todas las ingenierías, en donde la brecha ya se hizo muy grande, y la última, físico-matemáticas y ciencias de la tierra. Pues si desde niñas nos dijeron que las mujeres, que a las niñas que son buenas en matemáticas las llaman nerds, no son populares, nadie quiere ser novio de una niña que le va bien en matemáticas, porque qué horror, ha de ser aburrida, pues como queremos tener matemáticas en este país. Y sin embargo las hay, y las hay muy buenas. Entonces, ¿qué tipo de conclusiones, digamos, o de resumen podemos hacer de lo que hasta ahora hemos revisado? Pues por un lado, que los datos sí nos dicen cosas, pero que tenemos que hacer que estos datos duros tengan la desagregación por sexo, porque no es lo mismo ver los globales que cuando uno empieza a ver que existen estas diferencias y a documentar estas diferencias. ¿De qué otra cosa nos hablan? Pues también nos hablan de que nuestras instituciones milenarias, en la UNAM muchas veces nos jactamos de que provenimos de la Real y Pontificia y entonces tenemos más de 450 años. Híjole, cuánto conservadurismo, por el amor de Dios, cuánto conservadurismo. ¿Cómo nos cuesta trabajo lograr que haya mujeres en comisiones dictaminadoras? ¿Cómo nos cuesta trabajo lograr que haya mujeres en puestos directivos? Que me disculpe el señor rector, pero no ha habido, todos los señores rectores, porque no ha habido una sola mujer. Tampoco nunca ha habido una mujer secretaria general de la UNAM. Nunca. La doctora Rosaura Ruiz fue la primera presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, la primera. Y pues quién sabe cuántos años vayan a pasar antes de que tengamos a la segunda. Entonces, nuestras instituciones sí necesitan una buena sacudida y necesitan pues de este tipo de análisis y nutrirse y transformarse con los resultados de este tipo de análisis para que puedan ampliar las oportunidades a hombres y mujeres. Y desde luego, también es cierto, con esta analogía del piso pegajoso, también es cierto que hay muchas mujeres, una vez que llegan a ciertos puestos de cierta notoriedad o de cierta importancia, de toma de decisiones, es muy fácil que mejor se hagan invisibles antes de que las acusen, pues de todo, de que llegó ahí porque era comadre, amiga, cuando no amante, pues de algún alto funcionario, ¿no?
raras son las veces en las que se reconoce la trayectoria, el prestigio y las habilidades y los conocimientos de las mujeres, muchas veces empezando por nosotras mismas. Y también muchas veces pensamos que en actividades, por ejemplo, como la investigación científica o como el desarrollo tecnológico, en donde uno podría suponer que hay neutralidad, pues ya les conté un ejemplo en el que no necesariamente la neutralidad es buena o no necesariamente la falta de una visión femenina es aceptable. Entonces, realmente lo que tenemos por delante, si la universidad va a cumplir a cabalidad, la universidad en general, no nada más la UNAM, va a cumplir a cabalidad el compromiso social que tiene, pues tenemos que empezar a modificar los mensajes, que los mensajes en algún momento se vuelven parte de la cultura, que además genera cierto tipo de percepciones. Las percepciones en muchas ocasiones se transforman o transforman las actitudes. Estas a su vez se vuelven conductas y las conductas, con el paso del tiempo, pues se vuelven costumbres y las costumbres se vuelven socialmente aceptadas. Y eso es lo que a mí me parece que ha sucedido en esta lenta evolución de cómo se han abierto las puertas para la mujer en la educación, en la ciencia y en la tecnología. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues hoy en día tenemos que cada vez más mujeres están por lo menos aspirando a tener los mismos niveles de escolaridad que los hombres. Cada vez hay más mujeres que trabajan fuera del hogar. Cada vez más las mujeres se tardan en casarse. Nos estamos casando a edades posteriores de lo que hacían nuestras mamás o nuestras abuelas. Cada vez tenemos menos hijos o cada vez también hay más mujeres que deciden no tener hijos. Cada vez hay más mujeres que viven solas. Cada vez hay más mujeres que se informan y que con esa información y que con ese conocimiento van pues buscando su propia emancipación, aspirando, digamos, a nuevos horizontes, a nuevos derroteros, a más en breve. Y esto a mí me parece que es alentador, pero que no podemos dejarlo solito, que solito avance, pues al fin que somos retecalzonudas y al fin que ahí estamos empujando y entonces apoyándonos unas en otras y en redes de mujeres. Yo creo que tenemos que empezar a no solamente a revisar con mucho rigor cómo se va construyendo esto de lo femenino en las universidades, en la academia, tanto en los cuerpos estudiantiles como en el profesorado. Y esto necesariamente va a traer como consecuencia una revisión crítica, desde luego, de la división y de la organización del trabajo. Esto también va a traer modificaciones en la distribución por disciplinas de hombres y mujeres, porque habrá nuevos parámetros para elegir un campo disciplinario. Esto también permitirá que tengamos nuevos accesos o mayor acceso a fuentes de financiamiento, que nuestro trabajo entonces se vea más, se valore más, con lo cual obtendremos reconocimientos y con esos reconocimientos visibilidad. Mientras sigan siendo invisibles las mujeres exitosas en su trayectoria educativa, las mujeres exitosas en la ciencia, en la tecnología, pues menos modelos, menos imágenes inspiradoras tienen las generaciones más jóvenes en las cuales pudieran verse, digamos, como en un espejo a futuro. Entonces, hay que empujar
programas, hay que empujar políticas públicas, y yo creo que no se trata solo de establecer cuotas, de fijar cuotas. Al inicio de esta sesión nos comentaba el doctor Martínez Stack que acaba de sacar el IFE, ¿no? Una convocatoria para 96 plazas del servicio profesional de carrera para mujeres. Yo creo que, bueno, mi parecer, que hay, a lo mejor ahí diciendo de Ana y de Jorge, yo creo que en nuestro país lo que tenemos que buscar es siempre a los mejores y garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades, pero los mejores, no bachalecos ser. Ahora, que es muy importante lo que hicieron los partidos políticos, por ejemplo, hace algunos años, de poner cuotas de género para sus candidatas, yo creo que fue muy importante, pero todos vimos cómo lo violaron, ¿no? Resultaban electas las señoras y una vez que eran electas y que se instalaba la Cámara, a las que les llamamos Juanitas, ustedes se acordarán, ¿no? Ay, es que yo ya no voy a poder venir, va a venir mi marido, va a venir mi compadre, que eran los suplentes. Así le dimos la vuelta a esa normatividad en algo tan importante como la representación de la ciudadanía en partidos políticos, en las instituciones políticas. Pues, cuanti más no le vamos a dar la vuelta, desde luego, en sectores educativos. Faltaba más. Y entonces yo creo que efectivamente de lo que se trata es de crear las condiciones de que haya las mismas oportunidades. Entonces, estas brechas que hemos observado entre los países en desarrollo, los en vías de subdesarrollo y los del mundo industrializado, si es que de repente nuestro país parece que va en vías de subdesarrollo, ¿no? Se han traducido también en brechas al interior de los propios países. Y estas brechas ya no son nada más de los ricos o los pobres, ya no son nada más de la balanza de pagos, ya no son nada más entre cuánto importas y cuánto exportas. Ya también pasan por el acceso a la educación, ya también pasa por el acceso a las tecnologías, ya también pasan por el uso de Internet, ya también pasan por la educación, desde luego. Entonces, ¿cuáles son? Y yo aquí cito 6 elementos que me parece que son clave para el diseño de nuevas políticas. Pues tenemos que tener políticas muy claras de educación y de capacitación, lo que ahora se le llama la educación para la vida y el trabajo. Necesitamos políticas en donde el énfasis esté puesto en la creación, adquisición, utilización y diseminación del conocimiento. Si realmente estamos aspirando a una sociedad del conocimiento, no hay cómo hacerlo prescindiendo de tantas mujeres que no tienen acceso a la educación. Necesitamos acciones afirmativas, como decía, hay esferas en donde sí es importante establecer cuotas, hay otras en donde es más importante establecer las condiciones de igualdad o de equidad, y bueno, las otras 3 que aparecen ahí señaladas que ustedes ya leyeron. Y esto es tan importante, que en estas metas del tercer milenio, con las que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, sigue trabajando y que se publicaron en el año 2000, pues justamente con motivo del tercer milenio, están estos 2 puntos que son centrales: impulsar la igualdad de género y promover el empoderamiento de las mujeres. No quiere decir que todas nos vamos a volver jefas, no quiere decir que todas vamos a estar, no. Quiere decir que tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos, porque sin duda el progreso de las mujeres es el progreso de todos, de la sociedad. Y en estas metas de desarrollo del milenio se establecen estas 3 para 2015. Y yo creo que nuestro país se ha dormido un poco. Proporción de niñas y niños
en educación primaria, secundaria y terciaria. Yo no veo que haya crecido mucho, aunque se peleen los dos subsecretarios, no he visto que haya crecido muchísimo la cobertura, niños y niñas, en educación primaria, secundaria y terciaria. Proporción de mujeres en empleos remunerados en sectores no agrícolas. Ha habido un incremento, efectivamente, aunque yo no sé si con la crisis actual o con la recesión que estamos empezando a vivir, eso se pueda revertir, porque muchos de estos empleos son temporales. Y si no son temporales, son empleos que en realidad tienen muy pocas prestaciones, muy poca estabilidad. Y también incrementos en la proporción de mujeres en la representación política, en donde ya no hemos tenido el escándalo mayúsculo de las Juanitas, pero sigue habiendo una mayoría aplastante masculina. Entonces, yo estoy convencida, y no soy la única, y no solo por ser mujer, en que la educación es el camino más efectivo, no solamente un camino muy efectivo, sino el camino más efectivo para que nuestro país o cualquier país en condiciones similares pueda aspirar a mejores niveles de desarrollo, a mayores niveles de bienestar de la población. Yo estoy también cierta, y cada vez más estudios, sobre todo en África, ahorita hay una concentración muy grande de estudios de relación ciencia-desarrollo, educación, ciencia-desarrollo en el África, en donde se demuestra en verdad que con inversiones bien chiquitas en términos de educación de las mujeres, con eso se empiezan a romper estos ciclos que tienen años de estar operando de pobreza, ¿no? Ciclos intergeneracionales en donde mi familia es pobre y la familia de mis hijos va a ser pobre y la familia de mis nietos va a ser pobre, y son estos ciclos intergeneracionales de pobreza que es bien difícil romper, pero que con inversiones chiquitas, bien focalizadas en educación, se están haciendo cambios. Entonces, yo creo que debemos emprender ayer, una campaña de concientización que permita que socialice, que difunda, que promueva la perspectiva de género en la educación, la ciencia y la tecnología. Y tenemos que empezar por nuestra casa, y tenemos que seguir con el salón de clases, y tenemos que continuar en el lugar en donde trabajamos, y demandar igualdad, por lo menos de oportunidades. Y yo estoy cierta que la doctora Bouquet, en la próxima sesión, hablará de cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan políticas y programas, iniciativas que tienen que ver con la institucionalización de la equidad de género. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su presentación, que seguramente nos seguirá haciendo reflexionar sobre este aspecto. Creo que el panorama que se ha planteado respecto a la situación que guarda la mujer en la academia, en la educación superior, en la ciencia y tecnología, es muy ilustrativa de esta condición que se trata de combatir. Habría una serie de preguntas que hacer. Yo en lo personal me gustaría platicar sobre algunas cuestiones que nos surgen. Avanzo un par de ellas para hacer un pequeño receso y para poder regresar preparando nuestras preguntas. La primera pregunta que me brinca en términos de, al estar escuchando esta situación de falta de igualdad o de equidad, y que incluso habría que hablar sobre diferencia entre equidad e igualdad, o si son lo mismo, es ¿qué relación guarda esto con los derechos humanos? Hemos visto, de hecho hoy que tuvimos nuestra sesión de taller, hubo una discusión acerca de
los derechos humanos y se planteaban algunas cuestiones respecto a la igualdad que debe haber frente a un sinnúmero de situaciones, si no es que ante la vida, entre hombres y mujeres. Al ver estas diferencias, independientemente de cómo las pudiéramos explicar, a mí la pregunta que me surge es, bueno, ¿y los derechos humanos en términos de plantear la igualdad? En términos de, incluso platicábamos en la mañana simplemente por ser humanos, de los hombres y las mujeres frente a la vida. Entonces, ¿no es esto una expresión de falta de cumplimiento de los derechos humanos, particularmente de las mujeres? Esta cuestión de género, esa sería una cuestión así en general. Y otra cuestión que a lo mejor habría que hacer más hincapié, porque los datos que brotan hablan de algo ahí, pero gracias a esfuerzos como el que ha realizado la doctora, cuando hablaba de la falta de estadísticas o lo que ustedes han hecho en términos del enfoque de género, plantear cuáles son las características que hacen que broten esta evidencia a partir de la misma información que se tiene. O sea, ¿qué se ha tenido que hacer para que esto se haga visible? ¿Sí? Claro, el programa aquí hay que hacer visibles los logros de las mujeres y todo esto, sí, pero gracias a que ha habido algo que lo ha hecho visible esta invisibilidad, válgase la expresión, y que gracias a esfuerzos de conceptualización de un enfoque de género, por ejemplo, ha surgido. Y ahorita platicando con la doctora Bouquet, y no sé cómo lo veas, que algo que estamos haciendo en los talleres es, ampliar un poco las discusiones. Y con la información que nos has presentado, tablas y gráficas, a lo mejor también podríamos incluir como parte de las tareas, presentar gráficas y que a partir de ahí los estudiantes reaccionen. Por ejemplo, presentar esta del SNI, por ejemplo. A mí me pareció que también las mujeres han crecido más que los hombres en términos de, aunque quedan siendo menos de la mitad, cosas por el estilo. Entonces, me parece que hay una información muy rica que hay que visualizarla y explicarla y buscarle como un ejercicio de interpretación razones de estos fenómenos. Entonces, Judith, muchas gracias, ha sido muy provocador, ¿no? Como siempre, aparentemente así como muy tranquilo, miren cómo, pero detrás de todo esto hay pues una desigualdad con la que hay que combatir. Pues, ¿les parece bien? Hagamos un receso, 10 minutos, preparen sus preguntas, que todavía tenemos bastante tiempo para hacerlas. Y igualmente convocamos a las sedes a que preparen sus preguntas. Judith, muchas gracias otra vez.